El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que producimos desde todo el país, en red, y emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Compartimos con ustedes la primera edición de hoy viernes 17 de febrero de 2017. El presidente Mauricio Macri salió a defenderse por la condonación de la deuda millonaria a su familia. Lo hizo mediante una conferencia de prensa que dio ayer en la Casa de Gobierno, 8 días después de que se hiciera pública la noticia. El presidente se justificó diciendo que el acuerdo no se concretó ni se firmó y anunció que instruyó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, para que vuelva todo a foja cero. Yo le ordené al ministro que vuelva a foja cero y que arranque todo de vuelta en una audiencia pública que ustedes seguramente concurrirán, donde se volverá a debatir cómo se resuelve esta cantidad de juicios que hay de un lado y del otro y la convocatoria de acreedores. Entonces, la CIGEN hubiese actuado si el ministro hubiese llegado a terminar. No terminó. Entonces, eso es lo importante que tenemos que entender, porque cuando uno escucha algunas cosas, dice, es como que si ya hubiese terminado. No terminó. O sea, no hay ningún hecho consumado. Está, insisto, no se pagó, no se cobró, no se condonó. Está todo en proceso. Hay que aclarar que el gobierno nacional aceptó en junio pasado el acuerdo de condonación de deuda propuesto por la familia del presidente, con un perjuicio para el Estado de 70.000 millones de pesos. Y esto no llegó a concretarse, no terminó ni se consumó porque una fiscal lo objetó. El trato entre el gobierno y la familia Macri estaba cerrado, ahora lo definirá la justicia. Y siguen las críticas a este perdón millonario de una deuda a la familia del presidente Mauricio Macri, por ejemplo, desde sectores productivos que están siendo afectados por las políticas del gobierno nacional. El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, Eduardo Fernández, dijo que este perdón de una deuda millonaria que el gobierno le hizo a la familia del presidente Mauricio Macri fue una cachetada fatal e impúdica a los sectores productivos. Yo digo, además la reacción mía, usted imagínese a cualquier empresario, muchos de los que los escuchan ustedes en muchísimas localidades de nuestro país, está sentado que no sabe cómo pagar la boleta de luz, que está viendo qué actividad crea, cuántas horas más trabaja, los trabajadores que ven en este mes de febrero y marzo que tienen que pagar tarjetas, impuestos y nuevos valores de energía. Cómo le cae que manejar esos escasos recursos para usted ver que en un solo trámite y despiadadamente se transfieren recursos a los sectores más poderosos, y lo del correo yo creo que es una cachetada fatal e impúdica a los sectores productivos. Estás escuchando Informativo Farco. Yo noto mucha angustia, mucha incertidumbre y que subió todo menos la alegría, ¿no? Angustia de las personas que perdieron su laburo y que no van a conseguir. Incertidumbre, muchas que están pendientes de un hilo. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Amplio rechazo recogió el decreto de reforma migratoria en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. La Comisión de Diputados y Senadores que revisa los decretos de necesidad y urgencia comenzó ayer el análisis con la participación de representantes de organizaciones de migrantes y de derechos humanos, entidades como Amnistía Internacional y también el director nacional de Migraciones, Horacio García. El funcionario defendió el decreto que facilita las expulsiones de migrantes, pero el resto de los expositores pidió que sea rechazado rotundamente. Resumimos en 3 minutos lo que pasó ayer durante casi 3 horas en la Comisión Bicameral. Era muy amplio, muy interesante el de la ley 25.871 para recibir a todos los migrantes del mundo, pero también tenía una parte que no se ejercía con la celeridad que se debía llevar a cabo, que era el tema de las expulsiones. ¿Por qué? Porque cualquier ordenamiento en el mundo tiene una parte muy hospitalaria, pero también tiene una parte restrictiva. Y ahí veíamos un problema grave. Yo nací en el Paraguay y llevo más de 30 años acá. Y amo esta patria como cualquiera de ustedes. Si la ley fue consensuada por tantas organizaciones, ¿por qué esto no podía ser consensuada? Porque los migrantes no somos unos estúpidos útiles, nosotros también pensamos y podemos aportar porque nos afecta a nuestras vidas. Y todo esto lo que más daña es la xenofobia que la gente en la calle nos dice. Es mucho más fácil por las redes sociales, por el anonimato, pero la gente agrede y agrede por este tipo de acciones que se hacen sin pensar. Y no sé, yo no creo tanto en la inocencia que se haga así nada más. Si empiezan a alargar datos de que ocupamos las universidades, si empiezan a alargar datos de que la mayoría somos criminales, claro que la gente va a reaccionar en contra. Y esta fobia social afecta el día a día del migrante, porque nosotros trabajamos, nosotros vivimos acá y nosotros de verdad queremos a esta Argentina. Los seres humanos son iguales, los seres humanos tienen ideas, tienen pensamientos que puede afectar positivamente o negativamente a las sociedades. Y si hacemos verdaderos análisis de fondo, veremos a qué punto esa filosofía llevó el planeta en el que vivimos, las guerras, de dónde vienen. Así que desde el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración solicitamos a los diputados integrantes de la Comisión Bicameral que realmente rechacen este DNU y que declaren su nulidad. Muchas gracias. Les pregunto a ustedes, legisladores, ¿es cierto que con este nuevo DNU se va a erradicar la delincuencia, se va a erradicar a los criminales, al narcotráfico? Señores, acá hay connivencia entre la justicia y las fuerzas policiales. No nos usen más como chivo expiatorio. No nos usen más como chivo expiatorio. Cuando no hay trabajo, somos los migrantes los culpables de que no haya trabajo en esta Argentina. Pero nadie dice que los compañeros bolivianos fueron los que hicieron que nunca falte acá en Capital cuando hubo problema con el campo, que nunca le falte a un compañero argentino esa verdura. Nadie dice que nosotras las migrantes les cuidamos a sus hijos para que salgan a trabajar. Señores, ¿de qué cosa estamos hablando? Más de 2 millones de migrantes viven en esta Argentina y por 4.000 y algo nos están persiguiendo. Parte del debate de ayer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que analiza el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno reformó la ley de migraciones para facilitar las expulsiones de extranjeros. La comisión pasó a un cuarto intermedio y va a reanudar el debate en fecha a definir. Estás escuchando Informativo Farco. No crean todo lo que leen por ahí, que se fijen alrededor, que se fijen en su vecino, en un pariente político, en un amigo, para que vean realmente qué hacemos los inmigrantes por la Argentina. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los bancarios rompieron el techo de las paritarias, llegaron a un acuerdo y levantaron el paro.
Luego de varios días de negociación consiguieron mantener el aumento salarial superior al 24% que habían firmado en noviembre y que el gobierno no quería homologar. La suba salarial rompe el techo del 18% que intentó imponer hasta último momento el gobierno nacional y se logró tras amenazar los bancarios con una huelga que hubiera paralizado por 3 días el sistema bancario. Así anunciaba este acuerdo el líder de este gremio, Sergio Palazzo. Finalmente hemos arribado a un acuerdo, se ha respetado el 24,3% de incremento para todos los bancarios de la Argentina, que se compone tal cual lo habíamos acordado, de un 4% de reconocimiento, más un 19,5% sobre ese 4%, lo que da acumulado 24,3%. Se acordó una actualización automática e inmediata toda vez que la inflación supere el 19,5%. El acuerdo es en un pago y retroactivo al mes de enero. También se acordó que dicha actualización, cuando suceda, también será retroactiva al 1 de enero del 2017. Asimismo, se incrementó en un 24,3% todos los adicionales convencionales y no convencionales de los trabajadores bancarios. También se acordó un bono por el Día del Bancario de como mínimo 21.600 pesos y hasta 40.000 pesos según la categoría del trabajador. Asimismo se acordó producir un monitoreo cuatrimestral del acuerdo, siendo la primera reunión para el análisis del mismo en el mes de junio. Simplemente terminar diciendo que techo tienen las casas, los trabajadores tenemos paritaria. Muchas gracias. Y así celebraban este acuerdo los trabajadores bancarios y les decimos que, por lo tanto, la actividad, la atención en los bancos va a ser normal. Vamos a Córdoba porque allí también está en duda el inicio del ciclo lectivo. Los maestros ven atrasados sus salarios con respecto a la inflación y denuncian incumplimientos del gobierno provincial. Tenemos el informe desde Radio Garabato de San Marcos Sierras. Peligra el inicio de clases el 6 de marzo en la provincia de Córdoba. En diálogo con Radio Garabato, Juan Lescano, representante de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, se refirió al conflicto que el gobierno provincial mantiene con los docentes desde 2016 y que se reaviva este año. No cumplieron con el acto 2016, que era que si la inflación durante el ciclo lectivo 2016 superaba el 25%, se abrían nuevamente las paritarias. Eso no ocurrió. Por lo tanto, nosotros ¿qué haremos? Primero, que se cumplan las actas de acuerdo que no han cumplido, y segundo, discutir realmente y genuinamente en paritarias libres y abiertas y sin techo de la pauta salarial del 2017. También Lescano hizo mención al tope salarial que prevé el gobierno para este año. Cuando vos le pones un techo y decís yo voy a dar hasta el 18%, nosotros no nos vamos ahí a sentar a discutir esto. Primero, porque no nos convocan. Y segundo, si nos convocan, ¿qué vamos a discutir? Lo que ya tienen definido. Eso no es una paritaria. Si el gobierno lo va a dar por decreto, como es la intención de dar por decreto, bueno, nosotros tendremos que elaborar un plan de lucha. Ante declaraciones de funcionarios del gobierno provincial acerca de la falta de recursos para afrontar los aumentos salariales, Lescano fue contundente. La provincia hoy dice que no tiene dinero, lo cual no es así, porque está con una situación mucho más favorable que años anteriores, donde se le ha devuelto el 15% de la coparticipación, un ingreso bastante más grande el que tiene. No es voluntad nuestra estar en conflicto. Si no empiezan las clases, es pura y exclusivamente responsabilidad del gobierno de la provincia de Córdoba, que con sus políticas económicas están ajustando a los que no tienen que ajustar y beneficiando a otros sectores que realmente tienen rentas mucho mayores que la de los trabajadores, evidentemente. Desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras, saludamos a todos los oyentes del informativo Farco. Vamos a La Plata porque allí familiares de Natalia Melman se movilizaron para rechazar la posible liberación de los policías condenados por el crimen de esta joven que fue violada, torturada y asesinada en Miramar en el año 2001. Nos informa nuestro compañero Manuel Rodríguez desde Radio Estación Sur.
Buenos días, Farco. La Cámara de Casación Penal realizó ayer una audiencia a pedido de la defensa de los ex policías Oscar Echenique, Ricardo Alcemini y Ricardo Suárez, condenados por el secuestro, violación y muerte de Natalia Melman en Miramar en enero de 2001. Los abogados adujeron la existencia de nuevas pruebas para lograr la liberación de los asesinos. Familiares de la joven asesinada cuando tenía 16 años realizaron una marcha al tribunal exigiendo que no se revoquen las condenas que ya están firmes. Escuchamos a Gustavo, padre de Natalia Melman. Están tratando de volver a la primera parte de la investigación donde se generaba el encubrimiento policial y se planteaba como un incógnito al caso Fernández. Esto es lo que después de mucho tiempo de trabajar instructores judiciales de la provincia de Buenos Aires y apartar la policía y participar montones de peritos, pudieron demostrar cómo fue el crimen de mi hija y cómo fueron condenados. Justamente me comentaron varios profesionales que el caso de Nati es un claro testigo de cómo a través de la medicina forense se puede demostrar el hecho. Gustavo Melman también recordó de esta manera a su hija Natalia. Era delegada estudiantil, era abanderada de su colegio. Bueno, el 4 de febrero le quitaron la vida, la llevaron a las afueras de Copacabana. Las pruebas geológicas, científicas, los hisopados, todo el trabajo que realizaron demostraron que Natalia fue asesinada, torturada y violada en la casa de Copacabana y su cuerpo fue arrojado en el vivero de Vinícola 4 días después. Desde Radio Estación Sur de La Plata 91.7 reportó Manuel Rodríguez. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Ya se pasó la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 17 de febrero de 2017. Cristian Torres, Pepe Frutos y las radios comunitarias que integran Farco. Los acompañamos, nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.